Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Tijuana, correspondiente al mes de mayo. Espero que se encuentren bien en casa, que estén todos tranquilos y con Buenas noches a todos. con buena salud. Bienvenidos a esta sesión. Bueno, como parte de nuestra sesión mensual del colegio, deseamos comentarles que, como ya saben algunos de ustedes, algunos compañeros han sufrido los estragos de la infección de COVID. Hasta ahorita han estado sin repercusiones. Solo uno de ellos está convaleciente todavía en el hospital, el cual esperemos que pronto pueda recuperarse. Estamos al pendiente como colegio de nuestra gente para poder estar al tanto de ellos y que puedan, si ocupan alguna ayuda, algún apoyo, podamos ayudarles. Bueno, como parte del acta, digo, como parte de la sesión ordinaria, la lista de asistencia de nuestro colegio, recuerden no olvidar registrarse por medio del chat del colegio, colocar la palabra en línea y su nombre. Esta asistencia se registrará por parte del vicepresidente, quien tomará nota de la misma y será la única forma oficial de cumplir con el requisito. La lectura y aprobación del acta de sesión anterior, la cual omitiremos en esta ocasión. Bueno, lo podemos hacer al final de la sesión porque ocupamos la votación de cada uno de ustedes por medio del chat para no atrasar más la ponencia magistral. Y bueno, deseo hacer la presentación oficial del tema de la sesión, que en este caso el tema es Panorama Actual del pie equinovaro en México. Y como ponente tenemos a 3 grandes médicos de diferentes ciudades. Empezaré con las damas. La doctora Teresita de Jesús Veras Azueta, muy conocida por ustedes como nuestra vicepresidenta. Es cirujana ortopedista con subespecialidad en ortopedia pediátrica. Estudió medicina general en la UABC. Su residencia de ortopedia la hizo en el Centro Médico Nacional del Noroeste de la Ciudad de Obregón. Y la subespecialidad en ortopedia pediátrica en el Nacional de Rehabilitación. Ella es médico adscrito actualmente en la clínica de Schreiner de Tijuana y aparte es directora del mismo hospital de hace 2 años. Y es, obviamente, la secretaria de nuestro colegio. Y va a ser la coordinadora de este módulo. El doctor José Gilberto Ríos Ruiz, por cierto, profesor mío de la residencia. Él es cirujano ortopedista con su especialidad en ortopedia pediátrica. Estudió medicina general en la UNAM, la residencia de ortopedia en el hospital de Reiners, al igual que su especialidad de ortopedia pediátrica. Es médico adscrito actualmente en el mismo hospital. Está a cargo de la clínica de Ponseti y de su urgencia imperfecta. Y es expresidente de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica, expresidente de Ponseti Internacional y titular del capítulo de Ortopedia Pediátrica de la Sociedad Mexicana de Ortopedia. Y por último, el doctor Marco Antonio Ascasio Solís, médico cirujano ortopedista con subespecialidad en ortopedia pediátrica. Él estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León, tanto medicina general como la residencia de ortopedia. Hizo la subespecialidad en ortopedia pediátrica en el Hospital de Reiners y en el Hospital Materno Infantil. Actualmente es médico adscrito del Hospital de Reiners México. Es expresidente de la Asociación de Ponseti México y es presidente de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica en la actualidad. Agradecemos a los 3 grandes médicos su asistencia y apoyarnos en esta sesión académica. Dejo la palabra a la doctora Teresa Vera para hacer la coordinadora de esta sesión. Pues muchas gracias, José Luis. Estamos de manteles largos porque contamos, bueno, yo estoy muy orgullosa de que contamos con médicos renombrados a nivel nacional en cuanto al pie equinovaro y platicar un poquito acerca de este tema que a veces, a pesar de que pudiera ser algo como muy sencillo, que nos suena muy sencillo, a veces tenemos casos complicados o a veces se tratan
de maneras pues no óptimas, y entonces queremos platicar un poquito de qué es lo que se está trabajando aquí en México por parte de todos los ortopedistas pediátricos y transmitir estos conocimientos a los demás, ¿no? Y vamos a empezar con el doctor Gilberto Ríos, no, primero con Marco, ¿verdad? Perdón. Marco va a empezar vamos a hablar sobre el panorama del pie equinovar en México. Gracias. Ok. Hola, muy buenas noches. A todos, muchas gracias, Tere, por la invitación al Colegio de Tijuana para estar hablando de este tema. Hoy vamos a darle una revisión un poquito rápido, ¿verdad? Porque el tema es bastante extenso, acerca de la actualidad del pie equinovaro en México. El doctor Ponseti pues describe prácticamente el método hace aproximadamente 57 años, donde publica su primer artículo en 1963, iniciando un cambio con esto en el tratamiento del pie equinovaro, ya que anteriormente todos los pies eran tratados quirúrgicamente. Y comentando, dentro de sus comentarios era que si el pie era tratado por manos expertas en el tratamiento del pie equinovaro, pues los pies estarían lo más cerca a lo normal y aptos para cualquier práctica. De hecho, en la vida, pues hay varios deportistas de muy alto rendimiento que tuvieron pie equinovaro durante la infancia y esto no los limitó para hacer su actividad deportiva al mayor alto rendimiento. Tenemos patinaje olímpico que llegaron a ganar medallas olímpicas, Troy Aikman en el fútbol americano o Steve Gerrard con el Liverpool. En el pie equinovaro, pues vemos que es una deformidad bastante compleja, frecuente aún en la ortopedia pediátrica y prácticamente representa 1 en cada 1000 nacidos vivos. Esto da prácticamente que alrededor de 200,000 niños nacen al año con esta deformidad. Y prácticamente el 80% de estos pacientes se concentran en países subdesarrollados. En lo que confiere a México, pues tenemos, de acuerdo al INEGI en el último censo del 2017, teníamos una población de prácticamente 120 millones de mexicanos, lo que representa aproximadamente 4,000 nacidos con pie equinovaro por año, donde pues prácticamente la cirugía pues no es la respuesta, ya que si vemos es abordajes bastante amplios, donde prácticamente cortamos todo el pie y vemos en la radiografía inferior donde los resultados que podíamos tener con estas cirugías. Y prácticamente la queja o lo que se encontró es que el 81% presenta dolor en las etapas adultas jóvenes. Pero la cirugía no es la panacea, porque aún con esto seguimos presentando deformidades a pesar de tener el tipo de cirugías. Más sin embargo, seguimos viendo pacientes adultos en México que siguen presentando este tipo de deformidad. Y esto pues los limita tanto físicamente, socialmente y económicamente, ya que son relegados por estas deformidades tan severas que tienen. ¿Cómo empezamos un grupo de trabajo? Pues bueno, en el 2011 seleccionaron 10 médicos junto con el doctor Morcuende, el cual nos hizo un curso en Cancún, un curso taller, donde nos entrenaron para estar 10 médicos en 8 ciudades, 10 ortopedistas en 8 centros especializados de Ponseti para entrenar a más médicos. Y esto fue la pauta para
hacer una asociación que posteriormente en el 2013 ya nos establecimos con estatutos legales y nos adherimos a todos los lineamientos de Ponseti Internacional, donde hay un cambio de mesa directiva prácticamente cada 2 años, donde las principales sociedades médicas, tanto de México y de Latinoamérica, nos respaldan como grupo y pues la función que nosotros tenemos como asociación es primero hacer un centro especializado Ponseti, que fue como empezamos. Posteriormente hacer una difusión para tratar de que al menos uno o varios médicos especializados en el método estuvieran por estado y posteriormente estos médicos hacer un plan estatal donde haya una difusión y haya más centros especializados en el tratamiento del pie quirúrgico, tratando de cubrir prácticamente todo el país. Pues esto al principio se oía bastante ambicioso, pero lo hemos ido ahí logrando. ¿Cómo logramos esto? Pues bueno, hacemos a través de workshop. Esto consiste en 2 fases. La primera fase es un curso taller que dura prácticamente 2 días, donde trabajamos en modelos, trabajamos la teoría, hacemos la corrección de la técnica para un adecuado manejo de los pacientes. Posteriormente, la segunda fase, el médico entrenado va a un centro de concentración en Ponseti, en este caso el Hospital Scheiner, que tiene una gran cantidad de pacientes, donde está perfeccionando lo aprendido durante el curso taller. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahorita? Pues bueno, hemos realizado un total de 19 workshops, donde hemos entrenado 175 ortopedistas en la primera fase, de los cuales 85 ya han terminado la segunda fase, teniendo hasta ahorita 52 centros especializados Ponseti o clínicas de Ponseti, cubriendo hasta ahorita 27 estados. Sí tenemos un handicap en contra, pues que no han terminado esa segunda fase y que es importante porque cubriríamos 36 hospitales o 36 centros más para darle cobertura a esto y desahogar algunas clínicas que pues tienen gran cantidad de pacientes. Lo reportado en 28 centros de Ponseti hasta ahorita, desde el 2012, tenemos 2.823 pacientes, siendo prácticamente la repartición 2-1 en masculino o femenino, como está escrito en la literatura. El número de pies tratados son 4.231, donde lo más frecuente es la bilateral. Y por edad, sí tenemos ahí la ventaja que los pescamos la mayoría, un 71%, dentro del primer año de vida, de los cuales este porcentaje de los menores de 1 año los pescamos antes de los 3 meses. Arriba de los 5 años tenemos solamente el 1%, pero más sin embargo todavía faltan muchos centros que no tenemos reportes de cuál es la experiencia. Muy probablemente, por ejemplo, el Hospital Scheiner, que por la política no se puede reportar, tiene una gran cantidad que muy probablemente sobrepasa estos números. Bueno, ¿en qué consiste el método de Ponseti? Pues bueno, el método de Ponseti no es lo mismo el colocar un yeso y hacer manipulación que el método de Ponseti. El método de Ponseti es un método bastante específica en su manipulación, un método bastante específico en su enyesado, así como el de prevenir las recidivas y cómo tratar las recidivas. Esto es bien importante porque mucha gente dice, yo hago Ponseti, mas sin embargo sí tiene muchos puntos que muy probablemente no vamos a lograr ver en esta charla, muchos puntos críticos o importantes que hacen el éxito de este método para el tratamiento del pie equinóvaro. Pues bueno, lo inicial es tener un espacio exclusivo para el tratamiento del pie equinóvaro.
Si ven en esta imagen, la mayoría de los pacientes están en la orilla de las camas. Esto es porque tenemos una mayor amplitud para manejarnos alrededor de estos y poder tratar adecuadamente el pie que vamos a corregir. Desde ahí ya es un cambio de lo que estamos acostumbrados a cuando tratamos cualquier yeso, que generalmente los acostamos o los sentamos en medio de la cama. El primer parte específica del tratamiento, pues es la manipulación, que tiene que ser una manipulación gentil, donde vamos a ver, vamos a poder colocar nuestro pulgar a nivel de la cabeza del astrágalo y ver hasta dónde vamos a corregir en esa colocación del yeso en esa ocasión. Cabe aclarar que el método bien colocado en manos expertas no debe pasar de 4 a 6 yesos. Lo siguiente pues es colocar la guata, que debe ser una guata preferentemente de algodón, donde vamos a ponerlo justo, más sin embargo no apretado. Entonces, si tiene ahí, dentro de los talleres hacemos este tipo de prácticas para no dejar espacio que el niño pueda tener juego dentro del yeso. Entonces, si vemos, queda bastante justo sin lograr que quede apretado para no provocar úlceras, que si lo apretamos demasiado va a provocar úlceras por presión. Posteriormente, ya con la colocación del yeso, pues vemos qué es lo que buscamos. Pues bueno, vamos a buscar 6 cosas. Si nosotros logramos hacer estas 6 puntos importantes, vamos a tener un yeso que nosotros llamamos como un yeso campeón, que es una planta aplanada, un moldeo y una transición suave entre el calcáneo, un moldeo adecuado en la parte anterior de transición, en el anterior del tobillo. Tenemos que respetar el hueco popliteo, ya que el yeso va hasta la región inguinal. Tenemos que colocarlo en 2 partes, primero la parte inferior y posteriormente la segunda parte hasta arriba. Tener la tibia recta a 90 grados del muslo y tener una zona ovalada a nivel de los ortetos. Teniendo esto y logrando una corrección de la deformidad, pues procede a hacer la tenotomía, que las indicaciones de cuándo hacerla, pues bueno, es cuando la cabeza del astrágalo esté cubierta, una abducción prácticamente 50-60 grados, que no tenga una presencia de un cabo y que tengamos una dorsiflexión mínimo al neutro, con una corrección del talón. Si la dorsiflexión es de 15 o mayor, pues solamente no es necesaria la tenotomía, más sin embargo, prácticamente el 92-94% requieren la tenotomía. La tenotomía pues es una técnica bastante sencilla, donde es prácticamente percutánea. Si la vemos, vamos a ver ahí un pequeño brinco, chasquido al momento de la tenotomía, donde se hace el corte. Pareciera bastante sencillo, pero tenemos ahí el riesgo de daño vascular. Y afortunadamente no hemos realizado ninguno, pero sí hay que tener cuidado con eso. O al momento de darle la dorsiflexión al pie, no levantar mucho el bisturí porque provocaríamos lesiones en piel bastante severas. Posteriormente a la tenotomía, pues vamos a colocar el yeso final, que es bien importante, que tenemos que darle de 15 a 20 grados de dorsiflexión, con una abducción o hiperabducción de 60 grados y evitar la rotación externa de la tibia para evitar deformidades a nivel del tobillo. Si nosotros hacemos la manipulación, el enyesado y la tenotomía de Aquiles correctamente, vamos a tener una corrección y un éxito en el método de Ponseti de un 94%, que es lo que está escrito, o incluso ya en la actualidad hay publicaciones donde marcan el 100%. Incluso
comparado con la primera publicación del doctor Ponseti, donde prácticamente el 50% requerían una transferencia del tibial posterior, ahorita es menos del 2.5%, haciendo correctamente este tipo de colocación de yesos. Ya que tenemos la tenotomía y logramos darle dorsiflexión, pues bueno, esta hipercorrección y abducción que colocamos en el último yeso, pues no va a ser permanente. Entonces, el método, al principio que decíamos, teníamos un método específico de evitar las recidivas. Bueno, se evita con la colocación y el uso de la férula. Donde hay un programa ya establecido, cómo se usan este tipo de férulas. Hay muchas férulas en el mercado. Estas son las más frecuentes, la de Mitchell, la de Iowa o una de Dennis Brown. Todos tienen la misma función y el mismo resultado. Ahora sí que lo que cambia es un poco la comodidad de cada una. ¿Es cómo evitar la recidiva? Pues bueno, el uso de la férula se ha observado que es bien importante, ya que el 80% de aquellos pacientes que abandonan el uso de la férula van a tener un 80% de recidiva, 60% si lo abandonan antes de los 2 años, un 20% si lo abandonan a los 3 años y un 10% a los 4 años. El uso de la férula es hasta los 5 años. Eso hay que platicarlo bastante bien con los papás porque es bien importante, porque en realidad son los que, si dividiéramos el método de Ponseti, la primera parte es del médico y el uso de la férula viene siendo por parte del papá. Entonces tenemos que educar a los papás, a los abuelos sobre todo, donde es bien importante no retirar la férula. Conforme va creciendo el niño, prácticamente cuando empieza ya a caminar, el uso de la férula va a ser solamente durante las noches, entonces no es así como que una limitante para hacer su vida diaria. El método pues es bastante específico en el tratamiento de la recidiva. Si tenemos una recidiva, antes les realizaban la transferencia del tibial, pues bueno, ahorita es recolocar nuevamente yeso, hacer la remanipulación. Y si la dorsiflexión es menor de 15, realizar nuevamente una tenotomía. Igual colocando y haciendo hincapié en el último yeso, hacer una hiperabducción del yeso. Tenemos un paciente masculino que logramos tener al recién nacido, le colocamos sus yesos y vemos como ya a los 3 años su marcha prácticamente normal, con su movilidad completa del pie. Esta niña también recién nacida con un PVAC bilateral, al cual se le colocaron solamente 5 yesos. Tenemos es posterior al retiro del yeso de la tenotomía. Vemos todavía incluso un poquito de hiperemia ahí alrededor de los tobillos y el pie, donde vemos la dorsiflexión y la corrección total de esta deformidad. O esta niña que fue tratada quirúrgicamente, con una liberación posteromedial, tuvo su recidiva a pesar de esto, ya que pues nos enfocamos a veces como ortopedistas en los huesos y la patología o la fisiopatología del pie equinovaro está a nivel de los tejidos blandos. Entonces hay una recidiva de esta contractura de tejidos blandos y se presentó nuevamente la recidiva. Está descrito que también podemos hacer el tratamiento Ponseti. Si vemos la deformidad en sus radiografías, teníamos una partido prácticamente el medio pie, lo que viene siendo como un pie complejo, que más adelante va a hablar Gil de esto. Y posteriormente, estos sí es un poquito más tardadito, nos podemos tardar 8 a 10 yesos para corregirlos, pero vemos una corrección adecuada de esta niña, la cual en esta imagen llora, pero lloraba porque ella quería seguir usando sus yesos, no quería quedarse ya sin yesos.
Y aquí está con su corrección total. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Marco. Ahora vamos a continuar con Gilberto Ríos. Nos va a platicar un poquito más del pie equinovaro. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Tere, por la invitación. Al doctor José Luis, igual del Colegio de Tijuana. Muchas gracias por la invitación. Y es un gusto compartir este tipo de charlas con amigos, como Tere, como Marco. Y esperemos que esta charla sea útil, que se tome en consideración para muchas cuestiones que tienen que ver con el pie equinovaro. Como ya lo mencionó Marco, el pie equinovaro sin duda sigue siendo, junto con la displasia del desarrollo de la cadera, uno de las malformaciones congénitas más frecuentes en la ortopedia pediátrica. De ahí la importancia de que nosotros sepamos de tratarlo de la forma correcta. Quisiera empezar con esta primera imagen en donde podemos ver a un pie equinovaro que es normal. Ese es un pie equinovaro clásico que tiene todas las características de un pie idiopático y que tiene todas las características para que, si lo tratamos de una forma correcta y normal, sea un paciente que tenga una corrección total, que tenga una corrección al 100%, que no tenga ningún tipo de discapacidad y que, como está reportado en la literatura mundial, pues tengamos un porcentaje de éxito muy cercano al 100%. Y este preámbulo quiero hacerlo porque es muy importante recordar, como ya lo mencionó también Marco en un principio, que se tiene que hacer de la forma correcta. En la actualidad y en la situación actual, como ejemplo de lo que está sucediendo en el mundo y en nuestro país de la pandemia, es muy fácil encontrar lo que ahora todo el mundo conoce como las fake news. Y lo que es triste es observar que hay médicos, ortopedistas y algunos de ellos en ocasiones también ortopedistas pediatras que dan información incorrecta respecto a lo que es el tratamiento del pie equinovaro con el método Ponseti. Y esto es realmente preocupante y triste porque debemos de recordar que mucha de esta información que está en ese tipo de redes sociales está a la mano de las familias, en este caso de los padres de los pacientes, que se quedan con malas ideas o conceptos equivocados respecto a lo que es el tratamiento adecuado del pie equinovaro con el método de Ponseti. Como su nombre lo dice, el método Ponseti es un método que tiene pasos. Marco ya lo explicó un poco hace un momento. Y cuando nosotros hablamos de hacer un método es porque hacemos todos esos pasos tal cual debe de realizarse. En el momento en el que nosotros nos equivocamos o cambiamos esos pasos, suceden dos cosas. Primero, ya no es el método de Ponseti, primero. Segundo, el resultado al que nosotros vamos a obtener al final es muy probable que quizás no sea del 100%. Pero sobre todo lo preocupante para mí es que utilicemos ese tipo de plataformas y de redes sociales para colocar experiencias personales que distan mucho de lo que es la realidad y de lo que tiene una base científica. Entonces, por eso quise empezar esta charla con esta parte, porque creo que es muy importante recordar que si lo hacemos de la forma correcta, vamos a obtener los resultados correctos. Y sí es triste y preocupante darse cuenta que en ocasiones existen otro tipo de información que lo único que va a hacer es malinformar, sobre todo a los papás de los pacientes. Y me gustaría que todos los que nos dedicamos no solo a la ortopedia pediátrica, sino a la ortopedia en general o a la medicina en general, seamos conscientes de que nuestras palabras o de lo que nosotros publicamos tiene un impacto importante sobre lo que va a ser de nuestros pacientes, en particular en este caso sobre los papás de los pacientes. Partiendo de este punto, vamos a pasar a al siguiente caso que quiero comentarles, que es un pie complejo, lo que conocemos como un PEVAC complejo. Y lo que quiero que ustedes sepan es que cuando nosotros encontramos un paciente que tiene un PEVAC complejo, lo que tenemos que recordar es que esto es algo que nosotros provocamos. Esto es una iatrogenia de haber hecho un tratamiento incorrecto, inadecuado, de la manipulación del pie equinovaro con el método Ponseti. Esta es una imagen de un paciente que
tenía un pie equinovaro idiopático normal que se manipuló de forma incorrecta y que lo que obtenemos es esto, un pie que es más pequeño, un pie que es más corto, un pie que está muy edematizado y es un pie además, si ustedes se fijan en la imagen, tiene el primer ortejo corto, está en hiperextensión, el pliegue de la parte medial del pie a veces es mucho más pronunciado que otros y esto no es más que la consecuencia de haber hecho un tratamiento incorrecto. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que si nosotros estamos frente a un pie complejo, ya sea que nosotros mismos lo hayamos empezado a tratar o se haya tratado en otro lugar, es una complicación de haber realizado una manipulación de forma incorrecta. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué pasa esta cuestión del pie complejo? Primero es porque no moldeamos de forma adecuada el yeso a la hora de hacer la manipulación. De ahí la importancia de recordar que lo que está estrictamente publicado y como útil para el tratamiento es colocar el yeso de París. El usar fibra de vidrio o utilizar otros materiales como el soft cast están completamente contraindicados para este tratamiento. Pueden existir otro tipo de tratamientos que sean factibles de tratar con ese tipo de material, pero para el pie equinovaro idiopático tratado con el método de Ponseti como debe de ser, el tratamiento debe ser con yeso. Cuando nosotros no manipulamos de forma adecuada, lo que vamos a hacer es que no va a tener un moldeado adecuado, el pie del bebé conforme se va moviendo va a empezar a salirse, nosotros vamos a empezar a observar que los dedos ya no se van a ver y vamos a ocasionar que el medio pie en la parte del antepié y el tobillo se atoren en la parte más angosta de lo que es el yeso y eso va a provocar con el paso de los yesos que se dematice y obtener esas imágenes como las que acabamos de ver. Como ya se mencionó hace un momento también, el promedio de yesos para un tratamiento de un pie idiopático habitual es entre 4 y 6 yesos. Si nosotros llevamos más de 5, de 6 yesos y no vemos una corrección adecuada y empezamos a observar esas características de las imágenes anteriores, lo más probable es que estemos equivocándonos en la técnica y estemos ocasionando una iatrogenia y hacer un pie complejo. Otra cosa muy importante es que vemos cuando quitamos el yeso, llega el paciente al cambio, que tiene un edema, lo vemos a la siguiente semana y en lugar de haber disminuido ese edema es todavía mayor. Entonces, un edema que no cede también debe ser un punto de detenernos para saber que quizás lo que está sucediendo con ese pie no es lo correcto, porque quizás estamos cometiendo alguna falla o algún error en cuanto a la colocación. También podemos ocasionar puntos de presión y lo que es más grave en ocasiones, que no es tan infrecuente, es ocasionar úlceras en esos pies, que lo único que va a hacer es que tengamos que detener el tratamiento y que pase más tiempo para poder lograr el cometido. ¿Qué es lo que encontramos? Como ya vimos, un equino muy rígido, a veces un equino muy severo, una flexión plantar también muy severa, como en las imágenes que presentó Marco hace un momento, vemos de rayos X, vemos cómo se encuentran todos los ortejos flexionados, hay un cabo aumentado, por eso vemos esa flexión plantar. El pliegue del talón es mucho más marcado, el pliegue plantar es muy transversal, a veces va de la parte medial a la lateral, y como también observábamos en las imágenes, vean cómo el primer ortejo es más corto y está en hiperextensión. Y esas son las características clínicas de lo que vamos a encontrar en un pie equinovaro que está complejo porque hubo una falla en el tratamiento. Aquí vemos otra vez las imágenes, características que me gustaría que les quedaran grabadas y que cuando ustedes encontraran estas características supieran que están en una complicación y en un pie complejo. Pero bueno, afortunadamente tiene solución. El doctor Ponseti también encontró este tipo, él describió, junto con la gente que colabora con él, en su momento el doctor José Morcuende, describieron estas características de esta iatrogenia, de esta complicación, y afortunadamente la estudiaron de tal forma en la que vieron cuál era la forma correcta de corregir y lograr que este pie se volviera un pie normal. Lo primero que tenemos que hacer entonces es identificar que estamos ante un pie complejo y como pueden observar ustedes en la primera imagen de la superior izquierda, vean cómo tenemos nosotros nuestros pulgares sobre la cabeza del primer metatarsiano y sobre la cabeza del quinto metatarsiano. Esto nos va a permitir estirar y lograr que tengamos una mejor corrección de la deformidad. Posteriormente tenemos nuestros dedos en la parte dorsal, en donde vamos a encontrar que tenemos sobre la cabeza del astrágalo,
en la parte donde ustedes pueden ver que están los yesos, observar cómo están los sortejos completamente cubiertos, y en la última imagen ustedes pueden observar cómo se encuentra totalmente descubiertos los sortejos, y de esa manera poder lograr hacer una adecuada corrección de la deformidad. Entonces, todo esto es importante porque nos va a permitir lograr tener una corrección adecuada de esta deformidad y saber que en ocasiones a veces el tratamiento puede requerir no de 4 a 6 yesos, que es lo habitual, pero que no nos va a causar algún problema. Entonces, es importante que tengamos como claro este tipo de corrección para que podamos mantener y lograr una corrección adecuada de la deformidad. Ustedes pueden observar aquí cómo después de la manipulación podemos ver que estos pies se encuentran ya muy parecidos a lo que es lo normal, en donde ya tenemos características completamente normales de la deformidad del piecito, y que esto nos va a permitir que tengamos una mejor evolución de lo que es la deformidad. Ahora quiero que ustedes observen aquí cómo el pie, ya en la imagen inferior, que ya se le colocó el yeso, tiene sus sortejos descubiertos, está completamente bien moldeado, pero pongan mucha atención en que la abducción que tiene ese pie no va más allá, o no debe de ser más allá de los 30 grados. A diferencia del pie equinovaro idiopático normal, en donde, como ya lo presentó Marco, se colocan de 60 a 70 grados de abducción, en el pie complejo esta abducción no debe ser mayor de esos grados. ¿Ok? Aquí podemos observar entonces cuáles son los tips importantes para este tipo de pie complejo. Bueno, si después de haber hecho nosotros la manipulación, después de haber colocado los yesos, después de haber hecho la tenotomía, persiste el equino, se puede tratar de volver a colocar yesos. Y eso es importante que lo tengamos en mente. La barra de abducción debe de ir no mayor a 30 grados. A veces hay que esperar, no a iniciar el tratamiento de forma inmediata, porque eso nos puede causar algún problema. Y lo más importante es reconocer que esto es una iatrogenia. Aquí podemos observar en este paciente, por ejemplo, vean ya después de haber hecho el tratamiento, cómo las características de este pie ya son más cercanas a lo normal. El edema, aunque todavía persiste, aunque el pie se ve más pequeño, va a ir poco a poco atendiendo las características. Y eso es importante que lo podamos tener en cuenta. Aquí vemos otro ejemplo de otro paciente con pie complejo, en donde podemos poder ver cómo se ve de forma correcta, cómo se ha corregido de forma correcta el pie, y de esta manera poder lograr que tengamos una buena evolución. Vamos a pasar ahora a otro punto. El doctor Marco hizo algún ejemplo de lo que pasa en las recidivas del pie equinovaro, y lo que tenemos que recordar cuando tenemos una recidiva es identificar muy bien si lo que sucedió fue una falla o una falta de la corrección de la deformidad, o realmente es una recidiva. Hace poco tiempo me hacía uno de los residentes de Shriners una pregunta que se me hizo muy interesante, y me decía, ¿cómo saber si es una recidiva o es una mala corrección o una corrección incompleta de la deformidad? Y lo que yo le contesté en ese momento, porque creo que es un parámetro que podemos tomar en consideración, es el tiempo. Si yo le quito el yeso al paciente después de haber hecho la tenotomía y observo que el pie persiste con un poco de equino o varo o aducto, lo más probable es que yo haya hecho una mala corrección. Y entonces no sea una recidiva, sino haya sido una falla o una falta de la corrección y tenga yo este tipo de deformidades. Pero si yo tengo un paciente que ya le hice el tratamiento, ya pasaron 6 meses y el paciente empieza a presentar algún tipo de deformidad, pues entonces ahí seguro estoy de que estoy tratando es una recidiva. Y eso es importante que lo tengamos claro. Este es un ejemplo de un paciente que tiene 1 año, 6 meses de edad, que inició su tratamiento a los 2 meses, se le colocó su barra de forma no tan correcta, la cuidaba la mamá, y al año 6 meses
12 meses después de haber terminado su tratamiento, vemos estas características que ustedes pueden ver aquí en la imagen, donde tenemos una recidiva de todas las deformidades. Se regresó el aducto, se regresó el varo y se regresó nuevamente el equino. Y entonces ahí tenemos problemas porque, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Ya lo mencionó el doctor Ascaso hace un momento, pues lo que tenemos que hacer es volver nuevamente a colocar yesos seriados de forma semanal. La mayoría de las veces, como en este caso, seguramente va a requerir de realizar una revisión de la tenotomía y volver a utilizar el método de la barra de forma correcta el protocolo para poder evitar que tengamos algún problema de recidiva. Esta es una paciente de 5 años, 6 meses con un pie equinovaro derecho que inició su tratamiento desde los 2 meses. Había dejado de usar la barra, pero como ustedes pueden observar ahí, vean cómo el pie regresaron todas las deformidades. Está en equino, tiene aducto y supino y además tiene un poco de varo. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando nos enfrentamos a un caso como estos? Pues bueno, primero, aprender a identificar perfectamente cuáles son los componentes de la recidiva. En este caso, como el que acabamos de ver, son todos los componentes que han regresado, no de forma muy marcada, pero sí están presentes. El uso de la barra, como ya veíamos, es importante saber que se usa de la forma adecuada. Yo siempre les digo a los residentes en el hospital, a veces cuando estamos preguntando eso de, oiga señora, ¿cuántas horas usa la barra su bebé? Si la respuesta inmediata de los papás es, la usa por las noches o la usa para dormir, lo más probable es que no estén siguiendo el protocolo de forma correcta. Cuando los papás te contestan, la usa 10 horas, 8 horas, 12 horas, lo más probable es que la estén usando sí esas horas y la estén usando de forma adecuada. Entonces, ese es un tip también que nos puede ayudar a ver si lo están usando de forma adecuada. ¿Qué otra cosa debemos de identificar cuando tenemos una recidiva? Es saber o identificar si no tenemos enfermedades asociadas. No es infrecuente darnos cuenta que a veces algunos pacientes en donde la recidiva se presenta de manera muy frecuente o constante, es que tengamos alguna enfermedad asociada, algún tipo de neuropatía como el Charcot-Marie-Tooth, a veces algún componente de parálisis cerebral infantil leve quizás, que en un principio no se notaba, pero conforme lo iba creciendo, podemos encontrar un sinfín de enfermedades que pueden estar asociadas a una recidiva muy frecuente, que no es lo habitual en el pie equinovaro idiopático. Entonces es importante que lo sepamos. Aquí vamos a ver a esta misma nena que les enseñaba hace un momento, después de haberle colocado 4 yesos, se le realizó una revisión de la tenotomía y se le hizo una transferencia del tibial anterior a la tercera cuña. Ustedes pueden observar aquí en las fotos clínicas como en el video, cómo tenemos un paciente que ha corregido por completo las 3 deformidades. Como mencionaba Marco en un principio, el método de Ponseti es un método específico que cuando se presenta una recidiva, también es específico de cómo se tratan esas recidivas. Específicamente hablando del aducto y del supino dinámico, como vieron en este paciente, la transferencia del tibial anterior es el procedimiento quirúrgico menos agresivo y el más adecuado para tratar esta recidiva. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta y en consideración cuando nos enfrentamos a un caso como estos. Ahora quiero hablar de otro de los temas que de manera particular me han ocupado más tiempo y me apasionan de forma importante, que es hablar sobre el pie equinovaro inveterado. Y aquí hay muchos puntos a discusión y si hay preguntas al respecto cuando termine la sesión, podemos hablar un poquito más al respecto. Tuve yo la oportunidad de conocer de manera personal al doctor Ponseti en el 2007, gracias a la insistencia de una buena amiga, la doctora Erika Arana, para acudir al primer simposio que hubo en Iowa en ese año, y tuve la fortuna de conocer a mucha gente que llevaba ya muchos años dedicándose al tratamiento del pie equinovaro, y tuve la oportunidad de conocer en ese entonces también a la doctora Mónica Nogueira de Brasil, y observar algunos de los casos que ella presentó en pacientes con pie equinovaro inveterado, en donde los resultados eran bastante adecuados. Desafortunadamente, el pie equinovaro inveterado se presenta solamente en países, pues, en donde nuestra medicina no es la adecuada, como en México, en donde seguimos siendo, pese a que quizás muchos quieran decir que no, pues un país en desarrollo o subdesarrollado o de tercera, como dicen algunos.
Y podemos observar y encontrar este tipo de pies en donde no se han tratado nunca. Este es un paciente masculino de 12 años que venía de un lugar de Michoacán, de un lugar alejado de esa zona, en donde nunca había recibido ningún tipo de tratamiento, llegó con nosotros. Para esto, ya teniendo un poco más de conocimiento de lo que es el método de Ponseti, realizamos el tratamiento del pie equinovaro con el método de Ponseti. Y aquí es donde viene un poco la controversia y las preguntas que me gustaría que pudieran externar algunos y las pudiéramos aclarar. Hace un principio yo hablaba de que había que ser muy estrictos y apegados a lo que era el método de Ponseti, porque en el momento en donde nosotros hacíamos algo diferente, ya no era un método de Ponseti. En el pie equinovaro idiopático inveterado, lo que encontramos es que tenemos problemas con el tratamiento. Como pueden ver ustedes aquí en estas imágenes, es el mismo paciente ya corregido con el tratamiento y la controversia viene en que ya no se hace el método de la forma establecida. Como ustedes pueden ver en las imágenes de la vista posterior, lo que nosotros hicimos fue un alargamiento abierto del tendón de Aquiles. Cuando empezamos nosotros a hacer el tratamiento con el pie equinovaro inveterado, pues bueno, no sabíamos si era conveniente hacer una tenotomía del mismo y ante el temor, pues lo que preferimos fue mejor hacer un alargamiento abierto del tendón de Aquiles. Pero como pueden ustedes observar aquí, vean cómo la corrección es completamente normal. Y aquí en estos videos lo que vamos a observar es a este mismo paciente, cómo llegó antes de que empezáramos el tratamiento. Vean la deformidad importante que tiene de sus pies, la hipotrofia que hay de las extremidades. Vean cómo apoyaba completamente en el borde lateral. Y vean aquí cómo ya después de haber hecho la corrección tenemos pies que son completamente plantígrados, completamente funcionales. La atrofia importante de las extremidades sí es importante hacer hincapié. Vean aquí con el calzado cómo camina mejor. Y obviamente estos pacientes con una rehabilitación adecuada, con un fortalecimiento muscular, obviamente su vida cambia de forma completamente y tiene una vida completamente normal. Este es el paciente más grande que yo he tratado por cuestiones del hospital en donde solamente se aceptan pacientes hasta los 18 años de edad. Esta es una paciente que tiene 18 años de edad. Vean la deformidad importante de ambos pies, cómo se encuentra. Y aquí, a diferencia de lo que estábamos haciendo al principio, después de la experiencia que ya teníamos y de la gente que conocemos en otros países que está haciendo este tratamiento en estos tipos de pies, de manera muy particular a un compañero, un amigo que estimo mucho, el doctor Mario Sequeira, que se encuentra en Nicaragua, tiene una experiencia impresionante en tratar pies de adultos, haciendo tenotomía del tendón de Aquiles. Y bueno, nosotros en este caso lo que hicimos fue hacer el tratamiento con algunas modificaciones. Estamos nosotros haciendo un trabajo en el hospital que espero que podamos publicar pronto, en donde puedan ustedes todos observar cuáles son estas modificaciones. La primera de ellas es colocar un yeso largo y un yeso corto, intercalarlos. Una semana va largo, una semana va corto. ¿Qué finalidad tiene esto? Evitar una rigidez de la articulación de la rodilla. También en un paciente tan grande como este, pues evitar que tengamos rigideces articulares que lo puedan movilizar. Vean aquí cómo después de haber realizado la manipulación con los yesos tenemos una corrección impresionante. En las fotos de abajo pueden ustedes observar cómo se observan estos pies de haber realizado la tenotomía. Y una modificación que hacemos a estos pacientes de mayores de 5 años es realizarles la transferencia del tibial anterior en el mismo procedimiento. ¿Por qué razón hacemos esto? Bueno, los pacientes mayores de 5 años es muy difícil que utilicen una barra abductora como es el protocolo habitual. Y a veces en otros lugares han descrito utilizar modificaciones a las barras, incluso utilizar ortesis tobillo-pies que son muy rígidas y que de esta forma, pues bueno, va en contra de algunos de los principios que es la movilidad del pie. Por eso yo, con la experiencia que hemos acumulado en el hospital, proponemos que en el momento que hacemos la tenotomía del tendón de Aquiles hagamos también la transferencia tibial anterior para no tener complicaciones con el uso de la barra y de esta manera evitar que tengamos alguna recidiva. Aquí podemos ver las fotos clínicas del paciente. Las cicatrices que ustedes pueden ver en la parte medial son porque se ha realizado la transferencia del tibial anterior a la tercera cuña. Aquí pueden ver en la imagen posterior cómo tenemos talones que son completamente neutros. Y aquí, bueno, podemos observar en el video, vean cómo caminaba la paciente al inicio del tratamiento cuando llegó con nosotros, con una deformidad
importante. Y en la imagen de abajo vamos a observar ahora, ya que se ha realizado el tratamiento, cómo es una marcha completamente plantígrada. Vean, pues sí, tienen una atrofia importante, pero bueno, tenemos ahí, vean cómo son pies totalmente funcionales. Créanme que ver la cara de estos pacientes, la funcionalidad que empiezan a tener después de ello es impresionante, es impresionante. Aquí la vemos ya con sus zapatos, con su calzado. Son pacientes que de verdad les va muy, muy bien y que es importante que lo tengamos siempre presentes. Finalmente, quisiera terminar mi participación con estos casos de estas cosas que estamos realizando, que se están haciendo en otros lados, sobre todo en centros como el nuestro, en donde tenemos una cantidad impresionante de pacientes con pie equinovaro. Y hay pacientes que tienen esta deformidad que yo le he puesto equino óseo. ¿Y qué significa esto? Bueno, son pacientes que se han tratado a veces con el método de Ponseti y en ocasiones como este paciente que no se trató con el método de Ponseti, que se hizo liberaciones posteromediales y que encontramos que la parte más difícil de tratar es el equino. Y es un equino óseo porque lo que encontramos es que cuando nosotros observamos la radiografía de estos pacientes, observamos que el astrágalo está totalmente plano. Si nosotros hacemos un alargamiento abierto del tendón de Aquiles o hacemos una capsulotomía posterior del tendón de Aquiles, lo que vamos a observar es que no se va a mover absolutamente nada. Y lo que vamos a hacer es más cicatrices, mayor rigidez, mayor fibrosis, que va totalmente en contra de lo que se debe de hacer en la actualidad en este tipo de pies para evitar que tengamos este tipo de complicaciones. ¿Qué es entonces lo que se está haciendo en otros lugares? Bueno, aquí podemos observar dos cosas básicamente se han propuesto para el tratamiento de esta deformidad. Uno es hacer osteotomías supramayolares en agudo para hacer correcciones en agudo, en donde lo que llevamos es la tibia hacia adelante y de esta manera hacer las correcciones. Yo no tengo experiencia en hacerlas en agudo, la realidad es que no las he hecho. Lo que sí estoy haciendo es esto, colocarles una placa de crecimiento guiado anterior y como pueden ustedes observar en la imagen de la derecha, cómo esto modifica obviamente la fisis, pero vean cómo el equino va corrigiendo de tal manera que podemos obtener pies más plantígrados. La pregunta es, ¿esto nos va a ocasionar dolor? Seguramente sí. ¿Esto nos va a ocasionar una artrosis? Sí, pero no más que la que ya tiene este pie. Y el hacer este procedimiento lo único que nos va a evitar es que hagamos tratamientos abiertos, más grandes, ocasionando más cicatrices o haciendo osteotomías, que también lo que nos va a ocasionar son pies más pequeños. Este es otro paciente en donde pueden ustedes observar cómo aquí estamos en la primera imagen de la izquierda, inmediatamente posterior al haber colocado la placa, en donde pueden ustedes observar cómo ahí tenemos en la medición, no sé si se alcanza a ver, un equino de 103 grados. Y en la imagen de su lado derecho, vean cómo esto va corrigiendo paulatinamente y cómo se ha corregido ese equino. En la imagen ahí tenemos ya un equino solamente de 3 grados, tenemos 93 grados. Entonces, esto es lo que estamos haciendo en este tipo de pacientes. El primer paciente, como les había mencionado, si se fijaron en las imágenes, tiene unas deformidades óseas ya más severas, con artrosis más severa, porque se le había hecho liberación posteromedial en 3 ocasiones. Este es un paciente que solo se hizo tratamiento con el método de Ponseti, que el equino no corrigió y que vemos el astrágalo totalmente plano. Y que nosotros, si hacemos un alargamiento abierto del tendón de Aquiles o hacemos una capsulotomía posterior, no lo vamos a mover un ápice, lo único que vamos a obtener es más cicatrices, más rigidez, y esto obviamente no es lo adecuado. Bueno, pues esta es mi participación respecto a lo que es en la actualidad el panorama del pie equinovaro en los lugares en donde tenemos centros especializados, y que atendemos a todos estos pacientes. Quiero agradecer nuevamente a Tere por la invitación, al doctor José Luis también por su participación como presidente del Colegio Mexicano de Tijuana, de FEMECOT. Le agradezco mucho su participación y pues bueno, ojalá y podamos obtener preguntas más adelante y poderlas responder. Muchísimas gracias. Gracias, Gil. Bueno, yo les voy a compartir unos casos muy, muy breves acerca de pies equinovaros y lo que yo he, unos poquitos, nada más, ahí está. Les voy a compartir mi pantalla. Y esta primera paciente es una femenina de 7 meses de edad que ella se le
ya había tenido tratamiento con yesos en otra institución, le habían estado, aparte de ponerle los yesos, como les comenté, en otra parte se los estaban quitando con la sierra de Stryker. Entonces la niña cuando llega conmigo, pues llega muy aterrorizada, de esos niños que desde que vienen en el pasillo ya sabes que vienen a consulta, ¿no? Entonces, esta paciente yo le estuve colocando yesos en la clínica, le coloqué 4 yesos, pero era una cosa muy complicada porque la paciente llora, aparte de lo que estaba llorando, era una cosa, se movía muchísimo, había muchas personas tratando de sostenerla para poderla manipular. No sé qué hacen ustedes, Gil o Marco, en este tipo de casos cuando el paciente de plano parece que es imposible manipularlo. ¿Los han sometido a sedación, por ejemplo, para manipularlos? Bueno, empiezo si quieres yo, Marco. Sí, sí hay pacientes que hay que a veces someter a sedación y poner los yesos bajo quirófano porque a veces es imposible. Un tip que yo tengo y que hago con mucha frecuencia es decirles a los papás que dejen al bebé solo, porque a veces se mueven pero porque como que están peleando con los papás, ¿no? Como que, ¿por qué me tienen aquí? Aquí estás tú y no haces nada por ayudarme, ¿no? Como que esa es la impresión que yo tengo, ¿no? Entonces, lo que les pido, a ver, déjenlo solito, pónganse en atrás de la cortina, ustedes vean que estamos aquí haciéndolo, pero que él no los vea, que el bebé no los vea a ustedes. Y créanme que en un porcentaje muy alto mejoran mucho los bebés. Siguen llorando, pero ya no se mueven, ya no patalean. Y eso ya nos permite colocar el yeso de una forma más adecuada. Pero a pesar de eso, algunos no es así. Y pues bueno, es mejor poner el yeso bajo sedación por una razón que yo les digo siempre a los papás. Necesitamos poner yesos, como ya estuvimos viendo durante toda la charla, yesos que funcionen, yesos que corrijan, que sean correctivos. Entonces, no vale la pena poner un yeso que no me va a servir, que al contrario a veces me puede ocasionar un problema. Y entonces, si a veces hay que correr el riesgo de meter al paciente a quirófano y sedarlo, creo que vale la pena con tal de lograr la mejor corrección y una buena corrección. Marco, ¿tú qué opinas? No, yo en lo personal les pongo los yesos sin sedación ahí en la clínica. Igual que Gil, a veces se alteran más con los papás que con otra cosa, pero sí hay que tratar de tener pues una música tranquila, algún juguete para poderlos entretener, pero cuando ya han sido tratados en otros lados y más como que fue con sierra, sí es un poquito más difícil. O a veces que donde les colocaban los yesos suelen ser a veces más agresivos con la corrección y llegan ya bastante agresivos o sensibles a la colocación. Pero tal vez el primero y el segundo nos cueste y posteriormente ya como que el niño entiende que no va a ser lo mismo, ¿verdad? Claro. Entonces esta bebé yo le coloqué 4 yesos en la clínica y después la sometí a 2 yesos bajo sedación porque lloraba la niña, la mamá, la doctora, ¿no? Todo el mundo estábamos ya desesperados de que tenía yo pendiente de que le lastimara con el yeso. Entonces se le colocaron 2 yesos bajo sedación y finalmente se realizó la tenotomía. Y pues es esta bebé. Esta bebé ya de 2 años de edad. La sigo viendo, no tengo video más nuevo, pero la sigo viendo y la niña súper bien, sin datos de recidiva, pero pues sí, una bebé un poquito aprensiva. Este siguiente caso es una paciente femenina de 4 años que nunca había sido tratada. Su hermano y ella con pie equinovaro. El hermano sí había recibido un poco de tratamiento, pero ella nunca le habían dado tratamiento de ningún tipo. Entonces, no había estado bajo el cuidado de la mamá últimamente. Bueno, antes de que me la llevaran. Y así me la llevan. Entonces, pues, iniciamos también la corrección con yesos. La niña, pues, muy, muy ansiosa, muy, muy asustada, ¿no? Por el tratamiento.
A ella se le colocaron 6 yesos en la clínica y después se manejó con la barra. Como comentaba Gil, ¿no? La presencia del quinto dedo en flexión y que con el paso del tiempo refirieron mejoría. A esta niña se la llevaron de aquí de aquí de Tijuana, donde yo la estaba tratando. Espero yo que haya continuado con una buena evolución. Y hablando de otros pies que no son justamente los pies equinovaros puros como los otros dos que acabo de mencionar, pies paralíticos. O sea, por ejemplo, este paciente tiene una agenesia de sacro y de 9 años nunca se había tratado y también pues se le dio la oportunidad de tratarlo con el método de Ponseti. Obviamente que no es un tratamiento igual que en un pie equinovaro puro. Este tipo de pacientes pues sabemos que tienen mayor rigidez, mayores complicaciones asociadas. Entonces este paciente, como les comento, se le colocaron 7 yesos correctores y al final de cuentas se le hizo la tenotomía de Aquiles. No llegué a un pie completamente plantígrado, pero yo creo que ya en una mucho mejor posición y suficiente como para el apoyo. Este paciente, solo en estos pacientes que son pacientes con pies paralíticos es cuando utilizo las férulas, las órtesis pie-tobillo, solo en estos pacientes. No son recomendados para un pie equinovaro puro, de todo lo que estuvimos hablando con anterioridad. Esto nada más es para los pacientes con pie paralítico. Y pues es este paciente nunca había caminado, está iniciando la bipedestación para la deambulación. Y finalmente, mi último caso, ese también es un pie paralítico, un paciente con lipomeningocele lumbar de 11 años de edad. Él había cursado con esta zona cruenta por 4 años y se había estado manejando en otra ciudad. Cuando llegó conmigo, llegó así, entonces se le indicaron curaciones hasta que no estuviera cerrada la herida y, bueno, evitar el apoyo de este pie. Estas son sus radiografías. Tenemos que ya le habían hecho amputación del quinto rayo y parte del cuarto rayo, aparte de los cortejos. Y pues aparte datos francos de que había tenido osteomielitis, ¿no? Bueno, y entonces se le hicieron estas curaciones por 4 meses y la herida cerró por completo. Y entonces iniciamos con los yesos correctores. A este paciente también se le colocaron 6 yesos correctores, también en la clínica y al final de cuentas obtuvimos un pie pues más o menos plantígrado. El problema con este pie era que como nos faltaba la mitad lateral del pie, pues sí ocasionaba un poquito de problema para ajustarle órtesis, pero le hicimos esta órtesis tobillo-pie y con un recubrimiento interno, con un DAFO. Y este es el pie en bipedestación sin nada. Y aquí está el paciente caminando. Entonces yo creo que ante todo, yo creo que a veces cuando vemos entrar por la puerta un paciente que viene muy asustado, llorando, vemos un paciente con una herida de estas o vemos a una niñita con los pies con ese grado de deformidad y sin ningún tratamiento previo, pues nos hace a veces decir, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero yo creo que ante todo, pues mucha paciencia y sí, mucho vale la pena intentar con el método Ponseti. No sé qué opinen ustedes, Gil y Marco, como conclusiones finales. Pues definitivamente sí hace la diferencia, digo, como nos hemos dado cuenta desde antes de que poníamos yesos y después de llevar un curso y ver la técnica correcta, el cambio es bastante abismal, y en beneficio siempre de los pacientes. Ok, entonces respondiendo a unas pocas preguntas que alcanzamos a rescatar, preguntaban sobre el tiempo de colocación de yesos. Se supone que el cambio de yesos debe de ser semanal, es lo que dicta el método de Ponseti, aunque yo sí lo he hecho para algunos pacientes que vienen de fuera. He tenido pacientes que vienen de San Quintín, por ejemplo, que son más o menos entre 4 o 6 horas de distancia aquí a Tijuana, sí a veces los he cambiado cada 2 semanas, o sea, depende, yo creo que de la relación que tengas con los papás para ver cómo se pueden ajustar, pero lo ideal es cada semana, ¿no?
Es correcto. Y otras preguntas hablaban sobre cómo se puede acceder al curso de formación del método Ponseti. Bueno, tenemos ya una lista de criterios para los médicos. No somos un grupo cerrado. Sí buscamos primeramente que sea un médico ortopedista, porque nos han pedido podiatras, rehabilitadores, también tener acceso al curso. Ahorita el primer requisito es que sea ortopedista, no necesariamente ortopedista pediatra, aunque sería lo ideal. Sí que esté en un hospital que tenga una población infantil, porque la finalidad de nosotros como asociación es que se sigan abriendo más clínicas de Ponseti para que los pacientes tengan un acceso a este tipo de tratamiento. Entonces, pues prácticamente que sea una institución pública, que estén con una población infantil y pues se pueden registrar en una lista de espera. No hacemos, los cursos han ido bajando en frecuencia, y pueden mandar sus datos por correo al correo de ponsetimexico@gmail.com. Ok, perfecto. Y aquí viene una pregunta. ¿Cuáles consideran que son las debilidades a corregir y las amenazas a enfrentar a nivel del país? Como país, pues yo creo que lo primero es que dentro de nuestra norma oficial mexicana en el tratamiento del pie equinovaro es muy ambigua. O sea, nada más viene pie equinovaro, tratamiento ortopédico, tratamiento quirúrgico. Entonces, eso es lo que dicta nuestra norma oficial, que fue corregida en el 2002. Entonces, de ahí en adelante no ha vuelto a ser revisada. Entonces, tendríamos que buscar o acercarnos a Secretaría de Salud o al gobierno federal, para cambiar la norma, que el método de Ponseti sea como que el gold estándar de primera instancia en el tratamiento del pie equinovaro, y lograr, yo creo que algo que sí tenemos en contra, que es las férulas. O sea, el costo de las férulas hace que el tratamiento pueda ser cortado y que tengamos un índice de recidivo un poquito más alto. Entonces, si tratáramos ahí que dentro del tratamiento pues, incluyeran el uso de las ortesis, de las férulas, pues sería grandioso, ¿verdad? Y cubriríamos prácticamente. Y luego ya vendrá el otro en contra, que es entrenar a más médicos, ¿verdad? Claro. No sé, tú, Gil. Bueno, yo quisiera mencionar respecto a esta pregunta que es bastante interesante que nos hicieron, es que tengamos también la capacidad de ser humildes y saber que a veces no somos capaces de hacer algunas cosas. Y un buen amigo que mencionaba hace un momento, el doctor Mario Sequeira, decía que habría que aprender a reconocer que a veces nuestras manos no están habituadas o adecuadas o capacitadas para hacer este tratamiento. Y eso es importante reconocerlo. Yo, por ejemplo, pues yo no hago artroscopía porque no sé, ¿no? No sé hacerla. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene algún problema que amerite alguna artroscopía, pues simplemente no lo hago, ¿no? Lo derivo con quien sé que lo hace de la forma correcta porque me consta que lo hace bien. Entonces, creo que es importante que nosotros también aprendamos a identificar que hay ocasiones en que nosotros no tenemos el conocimiento, la habilidad y la capacidad para hacerla. Entonces, creo que eso es algo que es muy importante que como médicos a veces nos cuesta mucho trabajo hacer, ser humildes y reconocer que a veces no somos quienes hacemos ese mejor tratamiento. Entonces, yo invitaría a toda la gente que esté interesada y que se nos acerca con mucha frecuencia, primero a que se comprometan a hacerlo de forma correcta para poder hacer el tratamiento de la forma adecuada. Como se mencionó en un principio en el plan mexicano lo que tenemos nosotros, o lo que nos gustaría que un día sucediera, es que por lo menos hubiera
una persona en cada estado, que hubiera un centro especializado para el tratamiento y que lo hiciera de forma correcta. Entonces, creo que el reto más importante, además de la parte legal y federal y política que a veces se requiere para que los tratamientos estén establecidos de forma correcta, es que los médicos que hacemos este tratamiento nos comprometamos a hacerlo de la forma adecuada para evitar complicaciones. Claro. Ok, nos mandan una pregunta, esta me suena que fue tal vez de algún, sí, bueno, de un papá de un paciente, ¿no? Dice, mi hijo después de 5 años de tratamiento Ponseti solo presenta metatarsoadducto, mete su dedo gordo hacia adentro, ¿es recomendable seguir con la férula o mejor esperar a que se corrija solo? Pues bueno, como ya platicamos, ¿no? O sea, la barra, creo que no lo mencionamos tal cual durante la charla, pero hay que recordar que la barra no corrige nada. O sea, como ningún aditamento ortopédico corrige nada. Ni el pie plano no se corrige con zapatos ortopédicos, ni el genu valgo o la torsión tibial se corrigen con twisters. O sea, ningún aparato ortopédico corrige nada. Y lo mismo pasa con el pie equinovaro en el método de Ponseti. La barra abductora sirve para mantener corregido lo que nosotros ya corregimos, no para corregirlo. Entonces, si este bebé tiene recidiva de alguno o de todos los componentes de la deformidad, pues lo ideal es que acuda con el médico que está llevando a cabo su tratamiento y probablemente reiniciar nuevamente la colocación de los yesos que nos va a permitir que tengamos una corrección adecuada. Claro. Sí, es correcto. Hay que recolocarle nuevamente yesos para terminar de corregir el metatarsoducto. Y con eso debe tener nada más. Ok, y hablan sobre qué hacemos cuando tenemos cicatrices retráctiles. Por ejemplo, un paciente que tiene una liberación posteromedial previa y y lo queremos someter a Ponseti, pero luego a veces vemos que la cicatriz empieza como a estirar y que a veces eso nos está impidiendo la corrección. Mira, yo los pacientes que he tenido, no he tenido necesidad de hacerle ningún tipo de procedimiento a las cicatrices. Generalmente son cicatrices retráctiles, un poquito muy o bastante gruesas, que conforme vas poniendo los yesos, se va aplanando y se va estirando los tejidos blandos. Más sin embargo, Erika, en Guadalajara, cuando son demasiado retráctil, ha hecho ahí unas heridas a nivel de la cicatriz para tratar de hacer este estiramiento de la piel. Yo también he tenido pacientes con cicatrices así bastante retráctiles y los he mandado con el cirujano plástico que nos ayuda, que colabora con nosotros y a veces sí les ha hecho setaplastías, pero sí iniciamos tratamiento, cuando estiramos al máximo le hace estiramiento de la cicatriz y seguimos con el estiramiento, ¿no? Pero sí han sido muy pocos, la mayoría con la manipulación, como dices Marco, se va estirando y no hay necesidad de hacer procedimientos quirúrgicos. Y aquí hay una pregunta interesante que dice, ¿qué opinan de la prevalencia de esta malformación en zonas agrícolas, donde se manejan insecticidas y fertilizantes? Porque dice que en Sinaloa ha visto muchos pacientes, mucho más que aquí en Tijuana. ¿Han notado ustedes esto allá? Pues la realidad es que no está estudiado nada al respecto, ¿no? Se han hecho muchos estudios. El doctor Matthew Dobbs, que es alguien que estuvo con el doctor Ponseti en la Universidad de Iowa durante algún tiempo, durante su entrenamiento para ortopedia pediátrica, él ha hecho muchos trabajos de investigación en cuanto a tratar de identificar o encontrar algo respecto a la etiología. Y la realidad es que no se ha encontrado nada respecto, que sea realmente importante o que sea basado en evidencia de que sea la causa de. Entonces, la realidad es que no, por lo menos yo tampoco tengo conocimiento ni había escuchado a toda la gente que conocemos en Latinoamérica, principalmente que se dedica al tratamiento de pie equinovaro, mencionar algo al respecto. No, yo tampoco, nada.
digo, ahora sí que todo esto es totalmente anecdótico. A mí me ha tocado mucho, pero paciente con espina bífida. O sea, mucho paciente que tiene, y entonces vienen con su pie equinovaro, pero asociada a la espina bífida. Pero pies equinovaros puros, sí hemos tenido algunos que vienen justamente de San Quintín, que es una zona agrícola, pero más que nada son pacientes que están asociados a otras malformaciones, ¿no? Entonces, pues creo que ya cubrimos todas las preguntas. Pues muchas gracias, por acompañarnos a estas horas. Yo sé que ustedes los estamos desvelando, pero yo creo que es importante platicar sobre estos temas. Es una enfermedad que la tenemos frecuente y que yo creo que todos los ortopedistas, seamos ortopediátricos o no, nos toca ver estos pacientes y saber lo que se está haciendo y cómo vamos en el país. Muchas gracias. Y pues le dejo la palabra aquí a José Luis. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Gracias, profesores. Pues sí, excelente ponencia. Los comentarios fueron excelentes mientras estuvo con la conexión. Se va a hacer un video para que pueda subirse a la página YouTube oficial de la Federación. Y pues nada más, de nuevo, agradecimiento especial a los profesores, sobre todo por la hora de diferencia que existe con ustedes. Y para los colegiados y para los oyentes de esta plática, muchas gracias. Y un agradecimiento especial a la Federación por facilitar la plataforma, que siempre nos han apoyado para hacerlo de forma adecuada y sin costo para los colegios. Esta plataforma la paga Federación, pero ha sido excelente hasta el momento. Muchas gracias. Espero que podamos reunirnos pronto y que se cuiden en casas. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Mañana, buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Gracias.